Lo cierto, y para centrarnos en esta sangrienta escena que la familia Clinton ha estado rodeada, en la que ha estado rodeada, que por cierto es impresionante, y en ella, como ya he dicho, hablo de muertes, asesinatos y sospechosos suicidios de parte de aquellas personas que han rodeado la vida de esta pareja sangrienta. Esta es una lista parcial de las muertes, una lista altamente sospechosa, de gente que estuvo vinculada a ellos. Se cree que la lista es mucho más larga y fue perpetrada por parte de la mafia que estuvo involucrada a finales en el famoso caso Irán-Contra de la financiación ilegal de la CIA por parte del, digamos que a través del narcotráfico. De hecho, se introdujeron 27 toneladas de cocaína pura por el aeropuerto de Mena. Y acordaos de este nombre. Mena es un aeropuerto que está situado al sur de Little Rock en 1987, con la complicidad directa de su gobernador, que por entonces era Bill Clinton. Parte de esta operación era dirigida por Roger Clinton, hermano de Bill, con la colaboración o cooperación de Hugh Rothman, el hermano de Hillary. Hugh además recibió $400.000 de varios traficantes de drogas por perdones presidenciales que Bill les otorgó mientras era presidente y que fueron gestionados por Roger. Roger cumplió varios años de presidio por tráfico de drogas para encubrir a su hermano. Esta información fue sacada, o está sacada, del artículo de Carlos Rivero Collado. Toma nota. Comencemos la lista de muertes sospechosas, porque la lista es larga y muy interesante. Veréis. Vincent Foster. Vincent Foster era asesor legal de la Casa Blanca. Hay fuertes indicios de que fue asesinado por la propia Hillary en su despacho, para que no sirviera de testigo contra ella en la causa sobre el escándalo Whitewater. El escándalo Whitewater fue la financiación ilegal de la campaña gubernamental para que Bill alcanzase o se alzase como gobernador de Arkansas. Supuestamente se financiaron ilegalmente, había unos enormes agujeros en sus fondos y aquella persona que llevaba ese tipo de temas, que era Vincent Foster, pues sencillamente desapareció. Lo cierto es que Vincent Foster entró en la Casa Blanca, fue grabado por múltiples cámaras y los controles de seguridad de acceso, pero jamás se le vio salir. No hay cámaras, no hay grabaciones, no hay controles, no hay nada que haga pensar que Vincent Foster llegó alguna vez a salir de la Casa Blanca. Otro fue James McDougal. James McDougal fue socio de Hillary en el escándalo Whitewater, ya sabéis, la financiación ilegal. Murió en prisión de un aparente ataque al corazón. Mientras se hallaba en confinamiento solitario, pues le dio un ataque al corazón. Fue uno de los testigos más importantes de la investigación de Ken Starr y sacrificado con una condena menor para salvar también a Hillary. Se cree que el señor McDougal iba a cambiar su testimonio original y revelar detalles que por entonces hubieran causado muchos daños a la primera dama, a la que por entonces era la primera dama. Y por eso, Mary Mahoney. Mary Mahoney era una ex bella interna de la Casa Blanca. Fue asesinada en el año 1997 en el Starbucks Coffee, en Georgetown, una zona situada a las afueras de Washington. Estaba a punto de revelar algunos de los secretos sexuales, no de Bill, sino de Hillary. En el fin de semana del 4 de julio de aquel año, varios desconocidos entraron en el café en el que Mary era supervisora y la mataron a tiros, al igual que a 2 empleados más. $4.000 se encontraron en las cajas de caudales. No las llegaron a tocar, las cajas registradoras. Iban sencillamente a cometer el asesinato. No les interesaba el dinero. Unos días después, Eric Utera, un informante de las autoridades que amenazó con revelar detalles sobre el multicidio del Starbucks Coffee, fue enviado por la policía a una casa de ventas de drogas donde allí lo mataron a golpes. También una muerte oportuna o un asesinato oportuno. Ron Brown fue secretario de Comercio y expresidente del Partido Demócrata, muy allegado al matrimonio Clinton. Murió cuando el pequeño avión que lo transportaba se precipitó a tierra después de haber tenido un misterioso fallo mecánico. El señor Foster reveló que Brown tenía una herida en la bala,
Un forense reveló que Brown tenía una herida de bala en la parte superior de la cabeza. Brown había dicho que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los fiscales que investigaban el escándalo de la Casa Blanca, en algunos de los cuales estaba envuelto. Unos días después, el controlador aéreo que tuvo que ver con el avión accidentado se suicidó sin dejar ni siquiera nota de que lo iba a hacer. También, otra muerte y otro suicidio muy oportuno. Victor Reiser, uno de los jefes de la organización recaudadora de fondos para la campaña electoral de Bill Clinton. En 1992 murió al caerse su pequeño avión en julio de aquel año, unos días después de haber comentado a varios asociados que los fondos de la campaña estaban siendo utilizados por los Clinton para cubrir cuentas personales. Otro más. Paul Tolley. Este fue asociado de Reiser y se encontró muerto de forma misteriosa en septiembre de 1992 en un hotel de Little Rock. Ed Wiley, recaudador de fondos políticos de los Clinton, fue hallado muerto en 1999 en un bosque de Virginia con una herida en la cabeza. Murió el mismo día en que su esposa Kathleen iba a revelar públicamente algunos de los secretos sexuales de Hillary. ¿Y qué secretos sexuales son esos? No lo sé. Espero que alguno de aquellos que escuchen este vídeo nos lo cuenten en los comentarios. James Parks, jefe del grupo de agentes de seguridad del gobernador Clinton, murió ametrallado en su coche en una intersección desolada de Little Rock. Su hijo declaró después que su padre estaba haciendo un archivo sobre las violaciones legales de Bill y Hillary y amenazó con hacerlo público. Después de la muerte de Parks, los archivos desaparecieron de su casa y su hijo tuvo que sencillamente desaparecer. Se dice que incluso se marchó a otro país. James Bunch murió de un tiro en la sien, aparentemente suicidio. Tenía un black book, una lista negra, de las personas que frecuentaban la casa de prostitución de Texas y Arkansas. Entre las que había en esa lista, eran Bill Clinton. James Wilson se ahorcó en mayo de 1993. Había amenazado con revelar los secretos de Estado, los secretos del escándalo Whitewater. Ya sabéis, la financiación ilegal de la campaña del señor Bill. Kate Ferguson, ex esposa del agente de policía y guardaespaldas de Clinton, Danny Ferguson. En el caso de Paula Jones contra Bill Clinton por acoso sexual, estaba incluido también su guardaespaldas. Disculpad. Su guardaespaldas. Kate iba a declarar a favor de Paul Jones contra su ex esposo y contra Clinton. Unos días antes, en mayo de 1994, fue encontrada muerta en su casa con un tiro en la cabeza. Los casos de Paula Jones y, al parecer, Mónica Lewinsky fueron los que causaron la caída de Bill Clinton. Como sabéis, la Cámara aprobó la destitución de Bill Clinton, pero el Senado se negó a ratificarlo, a firmarlo. Continuamos, y es que las muertes son muchas. Bill Shelton, policía estatal de Arkansas, comprometido con Kate Ferguson, le comentó a varios amigos, Kate Ferguson, ya sabéis, la que iba a declarar contra Bill, le comentó a varios amigos que iba a acusar a Clinton de su asesinato, pero unos días después lo mataron a tiros delante de la tumba de Kate, en junio de 1994. Gandhi Vaught, abogado de Dan Lasarte, convicto traficante de drogas y amigo íntimo de los Clinton, conocía algunos de los secretos sobre las operaciones de droga a través del aeropuerto de Mena. El aeropuerto de Mena, ya sabéis, cuando Bill era gobernador, el tráfico de cocaína a través del aeropuerto de Mena, con el que se financiaban ilegalmente y que presuntamente Bill Clinton consintió y que lo sabía. Bueno, pues en enero de 1994 el señor Gandhi Vaught se lanzó al vacío desde un edificio. Florence Martin, contador y subcontratista de la CIA, conocía el aeropuerto de Mena. Lo mataron, era muy conocido en el aeropuerto de Mena, sobre todo en referencia a aquel caso. Lo mataron de 3 tiros en la nuca. El caso fue resuelto. Bien, continuemos, hay más, muchos más. Susan Coleman tuvo relación íntima con Clinton cuando era procurador general de Arkansas. Le comentó a varias personas que iba a revelar una serie de detalles, y poco después murió con un tiro en la cabeza mientras se hallaba en estado de gestación. Susan Coleman. Paul Grover. Paul Grover interpretaba para los sordos
Paula Grover. Paula Grover interpretaba para los sordos los discursos de Bill Clinton en 1978 y hasta 1992. Estaba al tanto de los escándalos sexuales de los Clinton. Murió en un misterioso accidente de coche en diciembre del 92. Danny Casolaro, reportero que investigaba el tráfico de drogas en el aeropuerto de Mena, se suicidó cortándose las venas en la habitación de un hotel en Little Rock. Mientras indagaba el hecho, varios miembros de su familia dijeron que no había ningún motivo para que Danny tomase esa trágica decisión. Paul Wiltshire, un abogado que investigaba la corrupción en el aeropuerto de Mena junto a Casolaro, fue hallado muerto en su departamento de Washington en junio de 1993. Unos días antes le habían enviado un memorándum sobre los hallazgos a Jane Reno, secretaria de Justicia y responsable directa con la complicidad de Bill Clinton, el de la masacre de Waco, en Texas, en la que fueron asesinados 75 personas, entre ellas 24 niños, el 19 de abril de 1993. Reno destruyó el memorándum de Wiltshire. Más muertes. John Parnell Walker, investigador del escándalo del banco Morgan Guaranty, relacionado con el escándalo de Whitewater, la financiación ilegal de la campaña de Bill. Se lanzó del balcón de un apartamento en Arlington, Virginia, en agosto de 1993, evidentemente muriendo al instante. Barbara Weiss, funcionaria del Departamento de Comercio y estrecha colaboradora de Ron Brown, el secretario de Comercio en la etapa de Bill, aquel que tuvo ese pequeño accidente en el avión, cayó el avión, se murió y resulta que él tenía un tiro en la cabeza. Bueno, pues Barbara Weiss, su cadáver se encontró desnudo, lleno de golpes y fue encontrado en su oficina en noviembre de 1996. Charles Meisner, secretario adjunto de Comercio, murió unos días después de que Weiss, en otro misterioso accidente de habitación, pues también desapareciese. Era una persona muy allegada a Ron Brown. También, Ron Brown, recordáis, el del avión. Barry Seal, piloto que participó en la introducción de la cocaína en el aeropuerto de Mena, supuestamente con la complicidad de Bill Clinton cuando era gobernador de Arkansas, pues murió misteriosamente y su muerte fue declarada accidental. John Lawhor Jr., mecánico de aviación en el aeropuerto de Mena, que conocía el tráfico de drogas, fue encontrado muerto después que su coche impactase contra un poste de electricidad. La policía decía que se le había encontrado totalmente ebrio, en un estado de absoluta ebriedad, absolutamente borracho. Pero su familia declaraba que el señor Lawhor nunca bebía, nunca había bebido alcohol. Stanley Huggins investigaba al Madison Guaranty relacionado con el caso Whitewater, ya sabéis, la financiación ilegal de la campaña electoral de Bill. La policía informó de su muerte, que evidentemente había sido por suicidio, pero su familia declaró que aquel informe policial era falso. Hensel Friday, abogado y recaudador de fondos políticos de los Clinton, murió en marzo de 1994 cuando su avión explotó en pleno vuelo. Kane Ives y Don Henry, conocidos como los niños sobre las vías, y este caso es dramático, murieron al ser aplastados por un tren. Algunos informes apuntan a que los adolescentes habían descubierto por accidente la operación de drogas en el aeropuerto de Mena, ese tráfico de drogas supuestamente conocido y consentido por parte de Bill Clinton cuando era gobernador del estado de Arkansas. El informe policial revela que se habían quedado dormidos sobre las vías del tren. Esto creó mucha disputa por parte de muchas personas. Informes posteriores demostraron que los muchachos habían sido asesinados antes de ser puestos sobre la vía del tren. Charles Raff, uno de los abogados de Clinton, durante el juicio que hundió a Clinton, la destitución de Clinton por parte de la Cámara, tenía información de primera mano sobre diversos delitos cometidos por los Clinton. La policía dijo que murió en un accidente ocurrido en su hogar, en noviembre del año 2000. Después cambiaron el informe y dijeron que había sido encontrado sin conocimiento en su casa y que murió de camino al hospital. La lista es mucho más larga, llega solo hasta el año 2000. Y al parecer el señor Rivero Collado ha decidido dividirla en dos partes, pero veis muertes, muertes y muertes y muertes que aparecen rodeando a esta peligrosa familia de los Clinton. Como vemos,
este es el perfil de algunos de los políticos que muestran una cara benévola hacia un lado y por detrás presuntamente pueden ser auténticos psicópatas y asesinos.